buenas tardes, mi nombre es Mabel Huertas y estaré con ustedes los próximos minutos aquí en Las Cosas Como Son, hoy viernes 14 de octubre. Un día muy particular porque hoy han resucitado personas que estaban muertas y aparentemente aquellas que estaban vivas, pues resulta que habían fallecido. Claro, recordemos que ayer por la noche, aquí mismo en RPP, divulgamos la información de que Alejandro Salas, el amigo del presidente, prófugo de la justicia, parte de esta supuesta organización criminal, los asesores Sánchez, perdón, Alejandro Sánchez, parte de esta supuesta organización criminal de los asesores en la sombra, pues resultaba que en RENIEC, en su certificado, había un certificado de defunción y él figuraba como fallecido. Es más, aparecía la causa de la muerte, colocaban ahí suicidio. Después de que esto fue publicado, divulgado por RPP en horas de la mañana, pues resulta que el hombre ya estaba vivo. Pero después nos enteramos de que la fiscal de la Nación también había sido dada por fallecida en RENIEC. Esto, a ver, podría no ser tan novedoso si es que tenemos en cuenta que hace una semana antes de las elecciones regionales y municipales, aquí mismo en RPP denunciamos el caso de dos hermanos que vivían en el norte y que también cuando fueron a averiguar cuál era su local de votación, se dieron con la sorpresa de que ellos habían fallecido, ¿no? Por lo menos en el papel. RENIEC les pudo solucionar el problema, pero claro, el caso, la coyuntura se vuelve sospechosa y se vuelve particular cuando hablamos de un prófugo de la justicia, amigo del presidente y por supuesto la fiscal de la Nación. Muy temprano, los ministros de Estado responsabilizaron a la jefa de RENIEC, quien en horas de la tarde dio una conferencia de prensa y a su vez responsabilizó al Ejecutivo, así es, al MINSA. Ella dijo que en el MINSA hay 67.000 usuarios con claves para inscribir actas de defunción que aparentemente están utilizando el sistema de forma indebida. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto? Mañana o pasado, a usted o a mí nos dan por difuntos y claro, todo, absolutamente todo es como entrar a un cuento kafkiano, ¿verdad? Todo absolutamente no podríamos ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Quien le ha hecho seguimiento a esta situación y quien, bueno, siempre trabaja con datos públicos y los sistematiza para que todos los ciudadanos puedan entender, lo hizo en tiempo de pandemia, es Juan Carvajal. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Mabel? Muy buenas tardes, gusto en saludarle. A ver, mi introducción ha sido larga porque creo que hay una secuencia, ¿no?, cronológica que debemos entender, poner todo en contexto. Pero, a ver, ¿qué cosa ha sucedido? ¿Dónde se vulnera el sistema, ya sea con un objetivo político o con el afán solamente de delinquir o simplemente, como podría ser, hasta jugarle una mala pasada a alguien? Sí, y mire, y todo lo que usted comenta previamente lo ha resumido muy bien de lo que ha ocurrido. Pero vea usted que esto no es algo nuevo. Esto ya viene desde el mismo tiempo de pandemia en el 2020, 2021. Recordemos nomás con lo que pasó con los falsos vacunados en diciembre del año pasado y que se sacaron a la luz, se iban a investigar y hasta la fecha no hay resultados sobre esto. Ahora, sobre el tema del registro del SINADEF, en efecto, son los médicos los que finalmente certifican el acta de defunción y particularmente sobre este tema a mí me llamó mucho la atención porque estaba revisando los registros minuciosamente y he encontrado hasta este momento una gran cantidad de incongruencia en los datos registrados en el SINADEF, los cuales deberían, tanto RENIEC y tanto el Ministerio de Salud, revisar, validar y si es posible sincerar las cifras porque hay datos, por ejemplo, yo les digo en este momento, yo venía observando que, por ejemplo, en jóvenes de 18 a 29 años había un promedio diario de muertes hace no más de medio mes atrás de alrededor de 5 a 10, pero de un momento a otro, a final de septiembre, se disparó a 30. Algo totalmente incongruente. Cuando uno ve en los registros, ve justamente esta manera incorrecta de cómo se están ingresando los datos en el SINADEF. Y la pregunta es, ¿con qué objetivo?
Esa es una gran pregunta que deberían resolver las autoridades y se debería investigar y llegar, ¿no es cierto?, a buscar esa respuesta, porque precisamente coincide específicamente con este caso del señor Segundo Sánchez, coincide con la fecha también, ¿no es cierto?, de fallecimiento supuesta, con la fecha de poder investigarlo y capturar a este personaje, ¿no? Pero muchos se preguntan, los que por supuesto no han pasado por este penoso trámite que ahora, según RENIEC, va a tener que ser de manera personal ante esta situación. Muchos se preguntan cómo es el trámite, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿Es RENIEC? ¿Es SINADEF? ¿Es el supuesto médico? Recordemos que también entrevistamos al médico que supuestamente había validado esta defunción, pero él dijo que no tenía nada que ver. La muerte supuesta se había dado en Chota, en principio era un suicidio, por lo que supuestamente ahí debió también participar medicina legal y asumimos debió haber una necropsia para finalmente determinar si es que esto fue un suicidio o no. Pero ¿cómo es el procedimiento? Ok, mire, en tiempo de pandemia, allá por mediados de 2020, el Ministerio de Salud, por medio del SINADEF, y ese es un video público, uno lo puede buscar en YouTube, hay un instructivo paso a paso de cómo se llenan estos registros. Bueno, es el médico, en un principio, quien certifica la defunción como tal y toda la codificación, pero hay un área estadística, hay un área de informática, hay un área de digitalización que va vinculado al RENIEC, donde se ingresa toda esta información. Y esto justamente, si uno lo lleva a lo que ha pasado con esta coyuntura actual, vemos que la persona que ha digitalizado lo ha hecho incorrectamente. Entonces, aquí hay un tema de manipulación, hay un tema de ingreso incorrecto del dato, o inclusive es una persona que ni siquiera ha muerto, o sea, ha ingresado de manera irreal la información, ¿no? ¿Hay posibilidad de que este sistema haya sido hackeado? Es decir, porque hasta ahora podemos sospechar que alguien ha utilizado una clave y ha ingresado al sistema para hacer este cambio de datos, ¿no? Y podríamos pensar inclusive que o sea, a ver, si 65,000 personas tienen claves, es decir, que digamos, se puede hasta vender, ¿no? Puede ser manipulada por mucho más personas. Es una información muy sensible. Aparentemente, para empezar, no es correcto que 65,000 personas tengan acceso. ¿O usted cree que sí? Mire, la forma como en su momento se ingresaban los datos en cuanto a fallecimientos, por ejemplo, por COVID, el usuario y contraseña simplemente era el DNI. Ajá. O sea, su DNI usuario, su DNI era contraseña. Y así se ha venido trabajando ahora. ¿Del médico? Exactamente. ¿Cuántos, la gran pregunta, cuántos de esos 65,000 usuarios existentes aún trabajan con ese usuario y contraseña como DNI? Fácilmente, yo me puedo averiguar el DNI de un médico e ingreso al sistema. Al parecer, y es una hipótesis, esto ha estado ocurriendo con el ingreso incorrecto de datos en el SINADEF. ¿Cabe la posibilidad de que de manera remota, sin el conocimiento de estos códigos, usted ha dicho que es sencillísimo, es como tener de clave 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que de manera remota, sin conocer estos códigos, se haya vulnerado el sistema también? Sí, es más, ingresar al SINADEF es sencillo. Si yo tengo el código y la contraseña de un médico, simplemente en Google digito SINADEF, inmediatamente me vincula al sistema e ingreso las contraseñas como tal. No es necesario que yo esté dentro del sistema del RENIEC físicamente, puedo estar en cualquier parte del mundo, con solo el usuario y la contraseña, puedo acceder al sistema. Ahora, abramos un poco el escenario, ¿no? Porque aquí entonces de lo que estamos hablando es que nuestros datos están ahí de manera pública para el mejor postor, para que hagan lo que quieran. Hace algunos meses se hablaba inclusive de cómo se había vulnerado el sistema del Estado y nuestros datos, es decir, mi número, mis cuentas bancarias, no solamente mi DNI, mi información tributaria, todo estaba ahí aparentemente para ser vendida en alguna galería. Sí, sin ir muy lejos, uno lo puede ir a ver en Wilson, ¿no? O sea, ahí ofertan esa data que lamentablemente sale desde adentro, o sea, ahí hay
gente que proporciona esa información indebida y son nuestros datos, como usted refiere, y pueden ser mal usados para otros fines. Pero, ¿qué cosa debería pasar, no? Porque, a ver, no nos estamos como país y desde el gobierno pues no se están preocupando por tener seguridad, ¿no? La seguridad de los ciudadanos y la seguridad de sus propios sistemas. Mire, esto por ejemplo de los sistemas, yo recuerdo particularmente hace 3 meses atrás una publicación y luego referencia al doctor Modesto Montoya, y hacía uso de un programa interno del mismo gobierno y veía pues que, digamos, el sistema que él utilizaba era un software pirata. Entonces, para mí, por ejemplo, no es nuevo saber que en el Estado muchos sistemas informáticos no son originales. Entonces, eso también conlleva a la larga que los sistemas no estén actualizados y que hagan que los sistemas sean lentos, que sean vulnerables. Y esto, pues, lo que ha pasado el día de hoy es una clara muestra de lo que no solo se ha visto en pandemia, sino años atrás. Lo que se necesita acá es una vigilancia de toda la información contenida dentro de los sistemas del mismo Estado, ¿no? Que hoy prácticamente están a la deriva, y hay que decirlo así, son vulnerables. Ingeniero Carvajal, pero regresando al caso específico con el que iniciamos esta conversación, ¿quién supuestamente debería gestionar esta plataforma en donde se colocan los datos que son sencillos, DNI, etcétera, de los médicos que ingresan las defunciones? Mire, según los protocolos de ingreso, esta información fue creada por la RENIEC, lo gestiona el RENIEC. La data certificada de defunción lo avala el médico, pero quien finalmente, entiendo yo, por el tutorial que hay hoy disponible, quien ingresa la información al sistema son personas que digitalizan, son las personas estadísticas, y ahí conlleva también a un error humano que no puede coincidir con lo que el médico dijo A, pero finalmente el digitador dijo B, o sinceramente el médico no dijo nada, pero el digitador puso cualquier cosa, como lo que hemos visto el día de hoy, con una muerte que no era. De acuerdo, ingeniero. Bueno, esto va a meritar, sin duda, una investigación, porque, claro, si bien debemos también denunciar el hecho de que pasa con ciudadanos comunes y corrientes a los cuales se les complica grandemente la vida porque aparecen como fallecidos, ya sea por un error humano, por negligencia o con dolo, estamos hablando de un prófugo de la justicia, estamos hablando de la fiscal de la Nación, y mañana pues no sabremos quién. Le agradezco mucho, ingeniero Carvajal, por este diálogo y por aclararnos estos temas. Antes de ir a la pausa, pues yo quería compartir este comunicado del MINSA. Es un comunicado de varios puntos, de 8 puntos, pero en el punto 5 en particular, ellos indican que en realidad esto es responsabilidad de RENIEC, porque son ellos quienes gestionan la plataforma donde se ingresa los datos, ¿no? Dice, cabe señalar en el punto 5 que en virtud de las incidencias reportadas, porque ya había sido reportado antes, el oficial de seguridad de la información del MINSA solicitó a su par de RENIEC un informe sobre los controles de seguridad de SINADEF, pedido que a la fecha no ha sido atendido. Del mismo modo, el 10 de octubre del 2022 se remitió el oficio número tal, a través del cual se recomendó al RENIEC aplicar medidas de seguridad digital sobre el SINADEF en el ámbito de sus competencias. Es decir, aquí RENIEC le echa la culpa al MINSA, el MINSA a RENIEC, y lo que necesitamos en realidad es que cada uno asuma sus responsabilidades, que cada uno haga una investigación interna administrativa más allá de lo que el Ministerio Público se va a dedicar a hacer en las próximas horas, porque ellos también están interviniendo. Repito, esto no es cualquier caso, estamos hablando de un prófugo de la justicia en una coyuntura en donde, como recordamos, la fiscal de la Nación ha presentado ante el Congreso de la República, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, contra el mismo presidente de la República, y ya hemos visto las reacciones, ¿no? Hay quienes indican que esto es una infracción constitucional